Listo. Qué religioso te volviste. Está muy bien. Igual le prohibimos en la prédica hablar de fútbol, no se puede hablar. ¿Sí? Nos saludamos otra vez como si no nos hubiésemos visto. Al protocolo. Gracias. Bueno, muy buenos días, qué lindo estar acá, disfrutar con toda la familia de la fe, estamos sumamente felices. Les dejamos saludos de nuestras hijas, soy Francesca, que quedaron en nuestra ciudad, en Chascomús, de toda nuestra congregación, Lugar Más Alto, y también de nuestros apóstoles, Gustavo y Karina Lara, que están orando por nosotros, por ustedes, por este tiempo que vamos a compartir y disfrutar juntos. Así que bueno, le entregamos este tiempo al Señor. Gracias. Al señor Zair. Yo me voy porque... Sí, por favor. No, sí, es muy fuerte. Gracias, amor. Buenos días. Qué lindo estar acá. Como decía Ceci, quiero... es como que mi corazón está muy expectante. Tomen su asiento, por favor. Mi corazón está muy expectante. Le doy gracias al Señor que Ceci hizo toda la presentación protocolar. Agradecer también a la familia, a los pastores, por darnos esta oportunidad, porque me gustaría que podamos trabajar juntos una palabra los próximos 40 o 45 minutos. Pero yo le decía a Ceci, viniendo para Rosario, la alegría y la expectativa que a mí me da estar en esta casa. Nosotros desde el día número 1 que tuvimos la posibilidad de estar en esta congregación compartiendo, no solamente predicando, sino compartiendo, estando aquí, hubo algo en nuestro corazón, hubo algo en mi corazón con respecto a los pastores que como que se entrelazó. Y siempre vi esta congregación como una congregación que también nos toca administrar, ¿se entiende? ¿No? O sea, no como algo, no quisiera sonar raro lo que digo, pero como si uno se sintiera también un propio pastor de la congregación y amar la congregación como los pastores aman la congregación y sentir la congregación como los pastores sienten la congregación. Y por eso yo, cuando vine la primera vez, tenía pelo y después dije, no, como amo tanto esta congregación, necesito tener el peinado para que la gente también me identifique a mí como pastor. Entonces, saliendo de ahí y volviéndonos a poner serio, entonces eso ha provocado el hecho de siempre tener la oportunidad de pasar, preguntarle al pastor si podemos estar juntos. A veces podemos hacerlo tomando un café, no pasando por la congregación, y otras veces teniendo esta oportunidad. Y al tener esta oportunidad, la quiero aprovechar para compartir como si fuera el pastor de la congregación. Y quiero que las palabras suenen con el amor de un pastor que ama a la congregación, teniendo la conciencia de que no soy el administrador de esta congregación, o no somos, pero que lo amamos como si lo fuéramos. Entonces el mensaje que quiero compartir, de alguna manera, por favor, no es una acusación, no es un cuestionamiento hacia algo o hacia alguien, es simplemente un mensaje con la intención de despertarnos a la realidad del Señor, para poder disfrutar de esa realidad y para ver si podemos estar un poco más cerca, déjeme usar este término, de lo que Dios ha establecido para nosotros en este tiempo y podamos comprenderlo con mayor exactitud. Por eso hago como esta pequeña introducción, porque no quiero que nadie lo personalice, sino que todos juntos trabajemos en esto. ¿Le parece? Abraza un segundo a la persona que tenés al lado y decirle esto, un segundo nada más, dígale esto: descontracturate, no estés tan tensionado. Ahora abrazalo, por favor, otra vez, y decirle: te van a retar, pero va a ser con amor. Nos vamos anticipando, ¿le parece? Bien. Yo no sé si usted tiene el hábito de, como digo, de que vamos a trabajar juntos, no sé si usted tiene el hábito de poder anotar, pero quisiera comenzar hablando de esto, que
de alguna manera nosotros hemos encontrado en las prácticas que llamamos espirituales un refugio que con el tiempo terminó siendo inexistente. Y esto ha sido el fracaso espiritual de muchas personas. Personas que son de Dios, personas que aman a Dios, personas que están dando su vida por el Señor, que a pesar de las circunstancias que están viviendo, pasando, atravesando, tal vez familiares, emocionales, personales, con Dios, a pesar de levantarse una mañana y no tener fuerza para seguir adelante, esas personas no solo que son salvas, no solo que aman a Dios, no solo que saben que Dios los ama, pero atraviesan vacíos muy difíciles, tan difíciles que por momentos no solamente piensan en suicidarse, quitarse la vida, sino que también tienen una lucha constante en saber si lo que están haciendo realmente vale la pena o no vale la pena. Y por eso quiero hablar de las prácticas, porque muchos de nosotros nos escondimos detrás de prácticas que llamamos espirituales, que en parte tienen algo de espiritualidad, pero que al final del tiempo, al final de los años, al pasar de los años, al correr de los años, termina afectando nuestra manera de ser iglesia, de vivir como iglesia, de funcionar como iglesia, de disfrutar el ámbito de la iglesia. Las prácticas que nosotros llamamos espirituales, y esto no sé si alguno anota, pero las prácticas que nosotros llamamos espirituales y la vida espiritual son dos cosas distintas. Lo ideal sería que las dos convivan, porque eso habla de madurez. Pero las prácticas espirituales, lo que nosotros llamamos como una práctica espiritual y la vida espiritual, a veces son diferentes. Y a través de los años el problema fue que las prácticas sustituyeron la vida de Dios. Entonces el problema que se nos presenta a nosotros, hablo por mí, es cuando como pastor, quiero hablar solo un minuto, no ser autorreferencial de algo bueno, sino algo que me genera vergüenza. Como pastor, utilicé las prácticas durante muchos años porque yo en las prácticas encontré un refugio llamado éxito. Entonces a mí no me interesaba el progreso de la vida de Cristo en las personas, que no suene feo, no es que no quería, no lo entendía. Yo entendía que la práctica que yo consideraba espiritual como pastor era lo que generaba éxito o progreso en la iglesia. Pero a mí me pasaba esto, cuando terminaba de predicar con un auditorio lleno de personas, cuando terminaba de compartir, tenía una sensación de que el culto estuvo bueno, pero internamente una sensación de vacío que no me abandonaba. Entonces yo no podía relacionar las dos cosas. Pero yo decía, no puede ser que, por ejemplo, que fulano de tal reciba un milagro, que fulano de tal diga, qué pedazo de reunión, qué culto impresionante, que venga otro, te abrace y te diga, qué palabra, y que uno llegaba a su casa, descansaba y se sentía como que lo único que se había llenado era mi expectativa personal, pero no habíamos dejado a las personas en ningún estado espiritual de conocimiento más exacto o superior al que teníamos. Y esta suplantación de la vida de Dios por las prácticas que nosotros llamamos espirituales nació en la inmadurez del hombre de convertir un órgano vivo y corporativo como la iglesia en un ámbito de solo prácticas y costumbres, de repeticiones aprendidas que llevaron el nombre de Dios, pero no la esencia de Dios. Entonces por eso le decía, vamos a descontracturarnos y vamos a trabajar juntos, porque escuchar eso es muy fuerte no para usted, ni siquiera para su fe, ni tampoco para su vida espiritual. Es muy fuerte para nuestro orgullo. No es fuerte en lo personal porque uno dice, el pastor predicó una palabra muy fuerte. No, porque si usted lo ve desde el lado espiritual, a su fe no lo puede ofender. Porque su fe se tiene que fortalecer y madurar día a día. No puede fortalecer su vida espiritual, dañar su vida espiritual. Porque su vida espiritual, como dijo Pablo, nosotros con el cuerpo nos vamos envejeciendo, pero internamente nos vamos renovando cada día. Entonces no es un ataque
a algo personal, sino que identifiquemos juntos que el orgullo se siente atacado porque el orgullo defiende prácticas que carecen de la vida de Dios. Entonces la intención de la predicación no es otra cosa de identificar esta práctica y decir, qué buen compañero, qué buena compañera que fuiste conmigo tantos años, pero hoy renuncio a una práctica o a un hábito vacío de la vida de Dios. ¿Pero por qué? Porque quiero crecer. ¿Por qué? Porque quiero madurar. ¿Por qué? Porque yo soy salvo, está perfecto, y eso fue por la obra, la gracia, la misericordia de Dios, que de las tinieblas me trasladó a su luz admirable. Pero yo no solamente quiero ser salvo, quiero ser un hijo maduro. No solamente quiero ser salvo, quiero poder entender cuál es mi posicionamiento en este tiempo para que las generaciones que vienen puedan comprender qué posición tienen en Dios también. O sea, no quiero ser el modelo perfecto para mis generaciones, solo quiero ser un hijo obediente para que mis generaciones como modelo tengan la obediencia, no la práctica. Para que mis generaciones y mis hijos tengan como modelo, verán la parte humana de su padre, de su madre, verán la parte débil con la que su madre y su padre pudo haber luchado toda la vida, pero lo que no tienen que ver nuestras generaciones es alguien que habla de Dios, practica cosas que llevan, hábitos que llevan el nombre de Dios, pero que en nuestras generaciones se forma la incoherencia de decir, ¿cómo puede ser que haga esto y viva lo otro? ¿Cómo puede ser que hable esto, que ore de esta manera? Yo veo a mi mamá arrodillada, veo a mi papá arrodillado como una práctica espiritual, orando a Dios, que sin duda lo hace con un corazón sentido, pero cuando se levanta de ahí, no puede cambiar su carácter. Creo que Satanás de alguna manera utilizó las prácticas espirituales como vacas sagradas y nosotros por ignorancia, ni siquiera por maldad, por ignorancia y la ignorancia acompañando la inmadurez, nosotros nos hemos refugiado en cosas. En repeticiones, en costumbres que llevan el nombre de Dios. Miren, ¿por qué hablo de que las prácticas son un sustituto? A veces son un sustituto de la vida de Dios. ¿Qué significa la palabra práctica? Bueno, esto usted lo puede encontrar en cualquier diccionario. La palabra práctica es el hábito o costumbre de hacer algo de forma repetitiva. Eso es una práctica. Como practicar un deporte, como practicar congregar, como practicar. Es el hábito y la costumbre de hacer algo de forma repetitiva. La palabra espiritual, estamos hablando de prácticas espirituales. ¿Qué significa la palabra espiritual? Miren si podemos verlo junto esto. Significa relativo al espíritu. Es decir, que busca tener relación con cuestiones espirituales. Entonces, cuando hablamos de prácticas espirituales, estamos hablando de hábitos o de costumbres que repetimos, que están relacionados o que son relativos al espíritu, o que busca tener relación con el espíritu. Entonces, ¿por qué vemos estos dos significados? Porque sin dudas hay costumbres, hay hábitos y hay cuestiones relacionadas al espíritu que son maravillosas. Pero como todo, hermanos, si nosotros no logramos dar un paso de madurez, si nosotros no logramos avanzar y solo nos quedamos con el aspecto salvífico, pero no con el aspecto del señorío de Dios, si nosotros no damos un paso de madurez, si no poseemos una renovación en el entendimiento de Dios, algo que puede ser saludable para la vida de la iglesia como prácticas o hábitos o costumbres que son relativos a la vida del espíritu, esos hábitos se pueden convertir en nuestra propia esclavitud que después nos conducen al adormecimiento durante años de lo cual no podemos despertar. La pregunta es, ¿cómo puedo yo estar dormido practicando la oración? ¿Cómo puedo estar dormido espiritualmente congregando durante 20 años?
¿Cómo puedo estar en un círculo vicioso financiero siendo fiel con mis diezmos y con mis ofrendas? ¿Cómo puede ser que después de años esté tal vez sirviendo, evangelizando, saliendo a mostrar el evangelio, me encuentre, no sé, doy un ejemplo, ¿verdad? Esto no es una verdad absoluta, pero después de 20 años me esté replanteando mi vida espiritual? Porque la vida espiritual no se forma por prácticas. Es el Espíritu que nos lleva a practicar cosas para fortalecer la vida del Señor en nosotros. No son las prácticas lo que fortalece la vida del Señor. No para todos los que estamos sentados en este maravilloso auditorio ha tenido el mismo sentido congregar hoy. Algunos vienen porque no tienen fuerzas, otros vienen porque los invitaron y bienvenidos y así fue. Otros vienen por costumbre, por la práctica espiritual de congregar. Y usamos un versículo bíblico que dice que no debemos dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Y como nosotros solamente tenemos la práctica de congregar, condenamos a los que no congregan solo por nuestra práctica, no por el valor de congregar. Por favor, tóquelo al que tiene al lado y dígale, no pongas esa cara de enojado porque no te están retando con amor, con amor, con amor. Pero yo creo que el Espíritu Santo, si usted ora en este momento, de verdad, no digo que cierre los ojos y ore, sino que usted tiene su espíritu en oración, pidiéndole, Señor, yo quiero desechar toda palabra que no pertenezca a lo que el pastor está predicando y quiero recibir. Vamos a bajar el nivel de orgullo para decir, bueno, a ver, es horrible, me di cuenta que yo viví practicando, pero no viviendo. Viví practicando la oración, viví practicando la lectura, pero la lectura no me lleva a Cristo. Viví practicando la canción, pero la canción no me lleva. Y la intencionalidad, aunque suene un poco fuerte lo que estoy hablando, es esta, que todos juntos podamos levantar el nombre de Cristo sobre todos nuestros nombres. Y no hablo de nuestros nombres, sino de los nombres que están gobernando esas prácticas. Porque yo puedo orar por incredulidad, entonces mi oración lleva el nombre de la incredulidad. Yo puedo dar por temor, porque si no doy, pienso que el devorador va a comer mis finanzas. Yo puedo congregar por miedo, porque siento que si yo no congrego, Dios me puede quitar la vida o mi familia se puede perder. Y la reacción de mi práctica no es Cristo por haberlo visto, conocido, experimentado y disfrutado, sino los temores que a mí me rodean. No es fácil hablar esto. Porque lo primero que las personas piensan es, no, es que esto no es así. No, es que yo ni siquiera quisiera predicar un mensaje para que nosotros nos podamos a discutir qué es o qué no es. Sino para que, empezando por mí, que estoy compartiendo este mensaje, que no soy mejor que ninguno de ustedes, encontrar dónde estamos parados hoy. Para quitar la serpiente de en medio nuestro. Para quitar el poder del engaño de en medio nuestro. Y para despertar. ¿Cómo funciona lo que nosotros llamamos prácticas espirituales? ¿Cómo funciona? Por medio de la aceptación de una acción. Présteme atención. Por medio de la aceptación de una acción que lleva el nombre de Dios. Y ese es el problema. El problema no es que lleve el nombre de Dios, sino por la aceptación de una acción que lleva el nombre de Dios y que damos por entendido que es de la forma que lo hemos aprendido y lo practicamos continuamente. ¿Lo puedo repetir? ¿Lo estoy aburriendo? ¿Vamos bien? No contesta nadie, así que ni lo estoy aburriendo ni vamos bien. No sé en dónde estamos. Pero yo sigo. ¿Puedo seguir? Gracias. Donde 2 o 3 están reunidos son los 3 que me contestaron. Por medio de ¿cómo se forma lo que nosotros llamamos una práctica espiritual? Por medio de la aceptación de una acción
por medio de la aceptación de una acción que lleva el nombre de Dios y que damos por entendido que debe ser de la forma que lo aprendimos y lo practicamos continuamente sin cuestionarlo. Así se forma una práctica. O sea, esto no tiene que venir un pastor, hablo de cuestionarlo de manera espiritual, ¿no? Esto no tiene que venir un pastor y decir, usted está orando mal. Ya, cuando un pastor dice eso, ya está mal el que lo dice, porque la Biblia dice que nosotros no sabemos cómo orar. Así que tampoco nadie me puede decir cómo orar. Eso es relativo al espíritu, no a una enseñanza bíblica. Podemos dar ejemplos y enseñanzas sobre la oración, pero es relativo al espíritu, porque el espíritu tiene que llevarte a oraciones exactas para con Dios, para que Dios pueda oír. Ahora, es interesante porque me he dado cuenta, esto que estoy compartiendo, lo difícil que ha sido para mí cuestionar una forma que yo mantuve durante muchos años. Y ahí me empecé a dar cuenta, estoy hablando de mí, ahí me empecé a dar cuenta cómo había avanzado la corrupción en mi corazón. Porque empecé a analizar por qué yo no quería abandonar esa práctica que había aprendido, que la practicaba porque pensaba que era de Dios, porque llevaba el nombre de Dios y nunca la había cuestionado. Entonces empecé a preguntarme, empecé a ver, cuando empecé a cuestionar esa práctica que yo hacía, empecé a preguntarme, empecé a ver, a identificar cuán corrupto estaba mi corazón. Porque cuando empecé a cuestionar esa práctica, esto me pasó a mí, cuando empecé a cuestionar esa práctica particular, después dije, ay, pero si yo cambio esto, pierdo esto. Oh. Y ahí se me presentó un problema que hasta ese momento no tenía, porque como no había visto nunca que lo que había aprendido tal vez no era tan exacto como lo había aprendido, pero lo repetía porque alguien me dijo que era correcto como me lo había enseñado, entonces yo lo asimilé como una verdad. Pero con el tiempo, cuando alguien va madurando, la madurez lo que hace por la gracia de Dios es ponerte frente a tus prácticas y mis prácticas y pensar que tal vez lo que sostuvimos y defendimos durante 30 años, hoy no sirve. No estoy predicando nada ajeno a las Escrituras. Por eso Jesús batallaba con los fariseos. Batallaba, o sea, confrontaba. De hecho, escuchen por favor, adoptamos costumbres que se convierten en un hábito que pueden ser buenas, pero no eficaces, no exactas. No aquello que Dios está pidiendo. Por consecuencia, no sé si a alguno le pasa esto, tienen buenas costumbres, porque no hablamos de que sean malas, tenemos buenas costumbres o buenos hábitos, pero son improductivas. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Y cuál es la evaluación personal que hacemos todos nosotros? Si lo que estoy haciendo está bien. Claro, pero la falta de cuestionar de manera saludable y en la gracia de Dios la práctica que yo estoy desarrollando, la falta de cuestionamiento en la gracia, no en la culpa, sino decir, Señor, animarnos a decir, Señor, esto que estoy haciendo hace 30 años, ¿es lo que tú quieres que yo haga? Porque si hay algo que cambió y yo no lo vi, lo quiero cambiar porque mi vida te pertenece. Si lo lleváramos a lo natural, nosotros sería una locura comparar un entrenamiento de un equipo de fútbol de primera con un entrenamiento del mismo equipo, en el sentido del mismo club, de primera de hace 30 años atrás. Es imposible. Porque hoy los jugadores, por ejemplo, tienen un GPS puesto como un chaleco que les marca el movimiento, el desgaste, cuánto corrieron, cuánto caminaron. Tiene una información técnica para cuando están en la cancha los preparadores físicos puedan trabajar puntualmente con cada jugador para darse cuenta cuánto bajó su eficiencia corporal,
si tiene más, perdón si hay médicos acá, lo pueden explicar mejor que yo, si han desarrollado más. O sea, es inexplicable. Tal vez 30 años atrás era, entrenemos, corramos, salgamos a hacer la pretemporada a la arena nada más, desarrollemos músculo y era el entendimiento que teníamos. O sea, ¿cambió el fútbol? Sí, cambió. ¿Desde dónde? Desde cómo se practica. ¿Por qué? Porque la práctica quedó ¿qué? Quedó sujeta al entendimiento y al desarrollo de la ciencia. Después la pelota es redonda y se necesita 2 piernas. Listo. La esencia del juego no cambió. Vos podés jugar en Europa y ganar 70 millones de dólares o jugar en un club más pequeño y ganar $1.000 por mes, pero cuando a esos muchachos con que ganan 70 millones de dólares o ese que gana $1.000 por mes le tiran una pelota, le sale el instinto del barrio de jugar, porque esa es la esencia. Pero hubo un perfeccionamiento y una exactitud en la práctica para ser más eficientes, más maduros, más eficaces, más exactos en la práctica que están desarrollando. Ahí tenemos una explicación de por qué a muchos el evangelio no les funciona. Porque siguen practicando buenas prácticas, pero no oyen la voz de Dios de manera presente, que no es Dios hablando de una nueva tendencia, una nueva moda, una nueva canción, una nueva manera de predicar, una nueva manera de vestirse, si es corbata o no corbata. No, está hablando por medio del Hijo para renovar el espíritu de la iglesia, para renovar el entendimiento del creyente, para que cuando el creyente entre en madurez, vea que todo lo que está a su alrededor caerá rendido a los pies de Cristo por causa de la vida de Cristo. Jesús hace un ejemplo tremendo, se pone frente a los fariseos, los revienta. Mire, esa es la palabra más espiritual que encuentro en este momento. Los revienta porque de alguna manera usa esta terminología. Mateo capítulo 6, versículo 7. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones. Escuche esto que es fuerte. Ahí está en la pantalla, gracias muchachos. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. O sea, escuche esto, mientras tiene el pasaje en la pantalla. Los gentiles oraban. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El versículo 5 es impresionante. Jesús comienza hablando sobre la oración diciendo, no sean como los hipócritas. ¿Lo ve? O sea, si usted le quiere poner un tono así como de reto, va a sonar como reto. Pero también esto puede ser como una enseñanza, aunque tiene una exhortación detrás de esta palabra. Pero él habla de la oración y lo primero que dice es, no sean actores. Los hipócritas eran los actores griegos que usaban máscaras. No sean personas que cuando lo escuchen orar, vean delante de ustedes algo que ustedes no son. Jesús hablaba de gente que era hipócrita por convertir algo tan importante, una práctica espiritual tan saludable y cargada de vida como lo era la oración, en una práctica rutinaria, espiritual, vacía de la vida de Dios. O sea, Jesús dice, señores, que cada uno ore como quiera. Pero si yo les tengo que enseñar sobre esta práctica maravillosa que recibimos como herencia de Dios para conocerlo más, que es la oración, yo necesito decirles esto, que cada vez que los vean a ustedes orar, los vean a ustedes y no una persona que parece que es lo que no es. ¿Por qué? No porque no tengamos debilidades. Si yo estoy predicando acá y cada 2 por 3 le tengo que pedir perdón a mi esposa por una mala actitud mía. No hablamos de debilidades, de las luchas que vamos teniendo personales con nuestra carne. Hablamos de haber descansado. Recuerda cómo comencé el mensaje, de haber convertido la práctica en un refugio. Y ese refugio esa práctica se convirtió, escuche, en un sustituto de la vida de Dios
que inconscientemente, sé que va a sonar fuerte, pero no es mi intención lastimarlo, que inconscientemente nos convirtió en hipócritas, no personas que quieren ser hipócritas a propósito con otros, sino en personas que no somos, para que la gente siga guardando la imagen de lo que no tengo, pero que parezco tener. Esto que nosotros vivimos se construye en algún momento, solo que no nos dimos cuenta cuándo se construyó. ¿Me explico? Estas luchas que estamos teniendo, porque hay personas que prefieren desistir de la iglesia que seguir en la iglesia. Porque se han encontrado con esto, pero solamente lo resumen así. No, bueno, porque si va a la iglesia no puede hacer esto. No, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque si no desarrolla... La agarra Messi. Y viene el árbitro y lo lleva a Messi. No pasa nada, ¿eh? O sea, esto no es que por casualidad, un mal día, un mal momento. No, esto se construye. Lo que estoy tratando de mostrarles es cómo construimos nosotros una figura espiritual fundamentada en el vacío, no en la vida de Dios. Y por eso nos choca tanto a nosotros cuando, por ejemplo, vemos a alguien que lo terminamos admirando porque lo vemos espiritual, porque las prácticas que hace son espirituales, porque lo ves espectacular, pero adentro va abrigando un vacío que no lo puede dar a conocer porque su práctica no se lo permite, porque ¿qué pensará todo el mundo si se entera del vacío que tiene? Porque imagínate, el hermano que está encargado de la oración, el hermano que está encargado de la predicación, el hermano que está encargado del servicio en la iglesia, el hermano que no puede fallar, él es espiritual. Y entonces el hermano no es malo, el hermano no es Judas, el hermano no es un endemoniado, el hermano empezó a refugiarse en las prácticas. Yo tengo que ir porque tengo que predicar. Yo tengo que ir porque tengo que orar. Y hay una parte de verdad en eso. Porque yo no siempre me siento bien anímicamente para predicar, pero tengo que predicar. Y la responsabilidad de predicar me impulsa esa parte anímica para ir y hacer lo que tengo que hacer, pero entiendo que lo tengo que hacer no porque la iglesia me lo demanda, sino porque es un llamado de Dios a hacer lo que tengo que hacer. Entonces tengo que ir a orar y no esperar que la gente me cambie el ánimo, sino que tengo que ir a orar no como una práctica vacía de la vida de Dios, sino una oración quebrantada, decir, Señor, no estoy en las condiciones normales para poder predicar, pero entiendo en madurez de que tengo que dejar todo esto para no lastimar a nadie con mi prédica, poner mi expectativa en ti, no desviarme de la verdad para poder hacer lo que me llamaste a hacer. Entonces yo puedo escuchar a Dios ahí que me diga, te sentás. Porque nunca la práctica espiritual puede ser mayor a su voz. Voy a darle un ejemplo que tal vez esté mal, pero es un ejemplo que me viene en este momento para darles. ¿Recuerda cuando Dios le habla a Moisés? El pueblo orando. Se lo voy a decir en rosigaracino. El pueblo orando. Creo que era Éxodo 14:15, 15:14, siempre me confundo ahí. Orando y aparece Dios. Aparece la voz de Dios. Y Dios dice, dile a mi pueblo que no ore más. Es muy fuerte escuchar a Dios que te diga no ores. Pero automáticamente le muestra su voluntad. Dile que marchen. No está diciendo no hay que orar. Lo que él está diciendo es, si ustedes se quedan en la práctica, no cruzan. Una práctica espiritual sin la vida espiritual nos puede dejar siempre del lado equivocado. Pero cuando la vida es lo que potencia la práctica, siempre cruzaremos hacia la voluntad de Dios. Por eso Jesús parece fuerte, pero Él está dando a conocer la realidad de algo. Nosotros lo podemos predicar como hermano. Así que hermano, no ore así. Imagínense, a muchos de nosotros, a mí me pasa también, cuando uno arranca orando, gracias, ¿qué? Pareces mateico. Gracias. Mateico lo conocen, ¿no?
Gracias, gracias, gracias. Y vos decís, estoy repitiendo una palabra, estoy repitiendo. No habla de esa repetición. Porque a veces, hermano, lo único que nos sale es solamente decir gracias. Pero no por una formalidad de agradecimiento, sino por un espíritu quebrantado que no encuentra una palabra superior a gracias. Porque todo su interior está quebrantado delante de Dios. No habla de esa palabrería, habla de frases armadas vacías. Miren, Jesús dijo, no usen vanas repeticiones. La palabra vana significa vacío, inútil. Así que no, la oración no es, si la oración de 30 minutos es gracias, 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 pero la esencia de ese gracias es un corazón quebrantado que no encuentra palabras para decir otra cosa, es una oración poderosa que va abriendo un montón de cosas en el mundo espiritual. Pero la repetición de palabras aprendidas que salen de una boca que no está conectado con la esencia de Dios, por más que la oración parezca teológica, poderosa y espiritual, terminan siendo vacías delante de Dios, inútiles. Yo, la pregunta que me hice, uno de los cuestionamientos que me hice con la oración es, Señor, ¿por qué mis oraciones son tan inútiles? ¿Por qué son tan inútiles? Porque podemos aprender que no es una cuestión de palabras correctas, exactas. No, ahora estoy aprendiendo de Cristo, tengo que decir esta palabra que es exacta. No es, oh no, ahora me están predicando el nuevo pacto, tengo que decir esta palabra que si la digo, Dios oirá mi clamor. Perdónenme, yo respeto, yo creo en la exactitud. Nuestros apóstoles son instrumentos del Señor para nosotros, padres y pastores y apóstoles que luchan por tratar de predicar el evangelio de la manera más exacta posible, y nosotros tenemos la responsabilidad como hijos, como discípulos y como personas que los amamos, no de repetir sus palabras, sino entender la exactitud de las palabras para que nos dejen en otra posición o en la posición que Dios está queriendo. Ahora, hermanos, vamos. Decir las palabras correctas, Señor, en este nuevo pacto, después de la cruz todo se abrió, y vivir otra cosa. Convierto un mensaje que es revelacional para la vida espiritual obsoleta de la iglesia en una práctica que creo que Dios me va a oír. No, yo quiero hablar palabras exactas porque quiero que después de la predicación usted vea que usted está un poco más cerca de lo que Cristo quiere con la iglesia. No quiero las palabras exactas para que usted cuando escuche diga, quiero orar como Él. El día que usted diga, quiero orar como Él, yo no quiero orar como yo. Así que si usted quiere orar como yo no quiero orar como yo. Así que usted está equivocado. Esto lo digo para autoanimarme. Quiero predicar como Él. El día que usted quiere predicar como yo no quiero predicar como yo. Entonces, si usted quiere predicar como yo, cuando yo ya no predique como yo y usted predique como yo, voy a tener que predicar como no quiero predicar para que usted no sea como yo. Una locura. Y así, es un círculo que no termina, porque esas son las prácticas. Yo quiero orar con las palabras que el Espíritu pone en nuestro interior. ¿Para qué? Para que no sea una práctica inútil. Las prácticas que llamamos espirituales crean ámbitos, para los que anotan, que aparentemente son espirituales, pero son carentes de su persona. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien, amor? Estoy peleando a mi esposa porque mientras predico tengo la capacidad de pelearla de manera subliminal. ¿Vieron como decía de los cassettes de Yuya? Que usted lo ponía al revés. Esto también está delatando la edad, ¿no?
Usted ponía los cassettes de Yuya al revés y decía, diablo, y decía, dijo diablo, mirá, ponelo de vuelta, diablo, ya. Qué bueno. Yo lo hice, por eso le digo. Acá en Rosario, acá en Rosario, en mi ciudad natal, que amo tanto. Hermanos, las prácticas que llamamos espirituales, ya no espirituales, porque ahora las cuestiono, pero tampoco se vaya perturbado con esto, ¿no? Pero las prácticas que llamamos espirituales crean ámbitos aparentemente espirituales, pero que están carentes de su persona. ¿Por qué? Porque las prácticas espirituales no fueron... Perdón, ¿por qué sucede esto? Porque las prácticas espirituales no fueron cómodas, o sea, fueron cómodas para nosotros con el tiempo. ¿Y por qué no fueron cómodas? Porque nos quitamos la responsabilidad de buscar algo más profundo en la verdad. ¿Por qué yo practico lo mismo y me siento cómodo en la práctica? ¿Lo tengo aquí o lo perdí? ¿Por qué yo me siento cómodo en esta práctica que yo llamo espiritual? Porque no me desafía. Esto es una locura. ¿Cómo puede ser que espiritual sea relativo al espíritu, relativo a la vida del espíritu, y yo tengo una vida espiritual que no me desafía? Tengo una vida espiritual que no me pone al borde de un abismo de no saber qué va a pasar en los próximos años, pero que es la decisión que Dios me está pidiendo. ¿Me está escuchando? Porque ahora entramos en una parte más profunda todavía. Y que Dios está diciendo, hacelo. Y que usted está en el borde y dice, y vuelve para acá y no sé si alguno se va a identificar conmigo. Y trata de, o intenta buscando una confirmación. ¿Sabes que yo creo que Dios me habló, que tengo que pararme acá, pero no sé si me tengo que parar acá? ¿Cómo lo ves vos? Trata de buscar una confirmación, pero no porque no sepa que Dios se lo está pidiendo, sino porque las prácticas que nosotros llamamos espirituales han sido un refugio de comodidad. Y cuando alguien viene a tocar nuestra comodidad, yo no sé si usted duerme la siesta, solo piense qué pasa cuando no la puede dormir. Es la peor versión de la persona. Porque lo sacó de su práctica habitual. Entonces Dios no es nuestro enemigo. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces estamos en un ámbito que Dios sabe como Padre que estamos cómodos y viene con un desafío y ahí la práctica se colapsa. No, porque somos hijos de Dios, hay que ser coherentes, bien administradores, buenos administradores. Nosotros no podemos hacer locura y Dios dice, quiero que hagas una locura una vez en tu vida. Y nosotros decimos, vamos, apóstol, ¿puede orar por mí? Porque Dios me está pidiendo que haga una locura. Y yo no sé si es Dios, porque no quiero ser engañado por Satanás. Y usted busca aquí, busca acá, va a la reunión, hace esto, busca consejo, escucha prédicas de predicadores que usted quiere escuchar. Pero Dios, cada vez que usted se acerca a Dios en oración, lo pone al borde del abismo. Del abismo de la razón, del abismo del entendimiento, del abismo de la práctica, del abismo de todo lo que usted encontró como una zona de confort y te mueve. Y te mueve. Y vos llega a un punto que ya a Dios no le interesan nuestras consultas con nadie, ni siquiera con Él. Y parece que te empuja y te acerca cada vez más al abismo. Y te mueve y te pone y empieza tu estado de ánimo a entrar en un mal humor. Estás de mal humor y no sabes por qué. Y Dios lo permite. Porque ese mal humor es producto de que internamente estás desobedeciendo, estamos desobedeciendo a la voluntad de Dios. Y Él deja que el mal humor esté ahí, para que trabajemos, para que nos acostemos a la noche frustrados, para que nos vayamos a bañar y estemos frustrados. Pero no es una cuestión de que Dios está jugando con nosotros, se está divirtiendo con nosotros, sino que Dios dice, te cierro todos los caminos para llevarte al borde del abismo, porque lo único que quiero que hagas es que des el paso y que confíes en mí, porque esto se trata de que confíes en mí.
lo que tu práctica no te permitió ver. Señor, estamos reunidos aquí, que sea todo maravilloso, que la gloria de Dios nos rodee. Señor, oh, qué maravilloso. Y Dios quiere hablar y decirte, quiero poner un paso al abismo. Déjame ponerte un paso, déjame que te ayude a experimentar la locura de la oración. Déjame que te deje experimentar la locura de la predicación. Que no fueron con las formas externas. Y ahora le voy a dar un mensaje y lo va a reventar como un sapo. Pero aguántelo, hermano, porque usted toda la vida estuvo así. No, porque ninguno de los que está acá, que somos padres, le decimos así a nuestros hijos: dale, metelo en el enchufe, metelo. Dale, metelo. Cuando te quedes bien pegadito. No. Nunca la predicación, la locura de la predicación no era un loco diciendo lo que quería. La locura de la predicación era presentar una clase de vida distinta a la de todo el mundo, que está trazado con un mismo sistema de vivir, pero que ahora ha cuestionado la manera de que todo el mundo cree y dice: yo quiero hacer la voluntad de Dios en medio de todo esto que estoy viviendo. Es esa santa insatisfacción de no sentirte insatisfecho porque no tenés a Cristo, sino que por tener a Cristo tus prácticas no alcanzan. ¿Pudiera usar un efecto especial? Que venga el hermano que toque el teclado para que crean que terminamos y entonces es un efecto especial este. Gracias. Dice: oh, ya terminamos, qué rápido. Gracias. Hermanos, ¿los tengo 10 minutos más? No los tengo. Cuando estamos sumergidos en una práctica espiritual sin conocer la esencia de esa práctica, porque no quiero dejar un mensaje que usted diga, y mucho menos, eso, gracias, más suavecito. Y mucho menos, eso porque se sienta, no, ahí le he atacado, se sienta en el piano como una práctica, no quiero, ni mucho menos, que usted empiece, no, porque esto es una práctica espiritual, es una práctica vacía. No. La palabra no busca generar ningún tipo de conflicto en este sentido. Porque acá no se trata del hermano que está al lado. En este caso, aunque la mentalidad tiene que ser corporativa, en primera instancia se trata de nosotros. No de forma individualista, sino de forma individual, para hacer una salud para la vida corporativa de la iglesia. Es decir, si usted recupera la vida de Dios, el que está sentado al lado suyo va a disfrutar de la iglesia. Porque cuando yo recupero a Dios, hago que todo lo que está a mi alrededor disfrute a Dios. Entonces, cuando estamos sumergidos en una práctica espiritual sin conocer la esencia de la práctica, caemos en la trampa de creer que estamos avanzando. Caemos en la trampa de creer que estamos creciendo o de que estamos teniendo una vida espiritual, cuando en verdad carecemos de un fundamento fuerte y firme en la fe, porque no sabemos oír a Dios. Por ejemplo, los judíos creían que conocían a Dios porque ellos practicaban todo lo que sus antepasados practicaban. Escuche esto que es muy fuerte. Es increíble que hoy un segmento de la iglesia se esté judaizando. Es increíble. Es una vergüenza. Es una vergüenza la cruz. Es una vergüenza el entendimiento de las Escrituras. No estoy diciendo que esos hermanos son malos. Estoy diciendo que es una vergüenza para el sacrificio de la cruz. Esto es como si usted, mamá o papá, que ama a sus hijos con locura, entregue a su hijo por amor para eliminar a la gente de la ignorancia, y después de que entregaste a tu hijo, la gente vuelve deliberadamente a la ignorancia para querer ser más espirituales. Y ese segmento o esa corriente judaizante nos lleva a parte de la iglesia a hacer lo que hacían los judíos. Practicaban las prácticas de sus antepasados, pero sus prácticas que parecían espirituales ya les eran cómodas.
Sus hijos practicaban lo que los padres vieron hacer, pero tal vez cuando los padres hacían lo que hacían era porque Dios los mandaba, porque los estaba sacando de la esclavitud, porque los estaba sacando de la opresión. Entonces ellos, sus prácticas eran espirituales, pero ellos después lo repetían porque creían que así solo se debía hacer, y no les alcanzó la práctica para reconocer al Hijo de Dios cuando lo tuvieron frente a ellos. Y Jesús se para frente a ellos y dice: ustedes son gente que viene practicando hace años lo mismo, está perfecto, porque ustedes creen que en las Escrituras, dice, ¿lo recuerda? Encontrarán la vida eterna. Y las Escrituras hablan de mí. ¿Cómo puedes leer toda la Biblia y nunca se te puede revelar Cristo? ¿Cómo puedes toda la vida orar y nunca disfrutar de Él? ¿Cómo podemos toda la vida congregar y hoy ver en qué momento vamos a dejar de congregar para tomarnos un día de descanso? No, porque ahora, por salud mental, ¿hay alguien fuera de Cristo que pueda darte una verdadera salud mental? ¿Hay alguien? Pero y entonces los profesionales que tenemos aquí dentro, que ellos, sí, son profesionales maravillosos y los necesitamos. Pero cuando yo me freno un segundo en mi casa, me hago un mate, un café, un té y oro desde un corazón rendido, ¿hay algo o hay alguien que pueda sustituir lo que el Espíritu Santo hace en el corazón de una persona? No, no hay. No existe. Yo necesito un profesional. Pero si yo me tengo que sentar como hijo de Dios, tengo que evaluar qué descuidé, qué convertí en una práctica sin la vida de Dios, qué convertí en algo tan maravilloso en una práctica vacía que no me alcanzó para que yo hoy diga esto: necesito que alguien profesional me ayude. Sí, está bien, y si lo estás haciendo, está bien. Pero cuando cada uno de nosotros, los salvos que estamos aquí dentro, comencemos a madurar, nos vamos a dar cuenta que en el abrazo de un hermano hay salud. Porque no me está abrazando alguien que solo practica congregar, me está abrazando alguien que entendió lo que es congregar. Porque no me está abrazando alguien que practica ofrendar, me está abrazando alguien que vive una vida generosa. Solo regáleme estos minutos, por favor. Creo que estoy bien con el tiempo, ¿verdad, pastor? ¿Estoy bien? Solo vea esto por un momento, por favor. No le pido que deje de hacer lo que está haciendo. No le pido que deje de cantar. No estoy pidiéndole que deje de congregar. No estoy pidiéndole que deje de orar. Óigame, por favor. No estoy pidiéndole que deje de servir. No estoy pidiéndole que deje de venir el lunes, que deje de venir el martes, si tiene que venir, que deje de venir el miércoles, que deje de venir el jueves. No estoy pidiendo que deje de venir al ensayo para que usted diga esto es una práctica que no nos lleva a ningún lado. Lo único que estoy diciéndole es: siga donde está. Siga haciendo fielmente lo que hace. Solo ore. Para que Dios le dé la convicción, nos dé la convicción. Solo ore. Estas prédicas no pueden ser usadas para decir: y a partir de ahora esto era una práctica vacía, así que ahora lo cambio. Porque cuando yo llamo a algo cambiar, tiene que tener un fundamento que no deje a la gente vacía, sino llena de la vida de Dios. No deje. No, pero si lo convertí en mi lugar seguro, no lo deje. No, pero con lo que usted está diciendo me di cuenta que Dios me estaba pidiendo algo y yo no lo oí. Tiene pastores, tiene autoridades, tiene líderes, acérquese a ellos. Háblele lo que le está pasando, solo le pido algo: no se muera. La práctica no es su pastor. La práctica que usted cree que es espiritual
no es su apóstol. La práctica solamente tiene que nacer de la vida de Dios para conocer más a Dios. Entonces le pido algo, antes de dejar la práctica, si usted identifica que todos estos años solo tuvo una buena costumbre, una sana costumbre, como la de congregar, como la de trabajar, como la de servir, como la de estar cada día en la congregación, por favor, no la abandone. Por favor, no la abandone, no la abandone, siga. No haga lo que hemos hecho nosotros durante muchos años, que cuando escuchábamos a alguien o cuando entendíamos algo, reaccionábamos a lo que entendíamos y cortábamos lo anterior. Si no hablamos de un pecado en el sentido de algo que está dañando tu vida, aunque esto lo daña también, no lo abandones. Porque tu abandono puede dejar vacíos en el corazón de los demás. Oiga, sea sabio, sea sabia. El problema no fue que estuve de lunes a domingo en la congregación. El problema fue que practiqué algo sin sentido. Que comencé con fuerza, que comencé con vida, que comencé con ánimo, que comencé con pasión, que comencé entregado, que comencé rendido. Pero la hipocresía de las personas que estaban a mi alrededor me fueron apagando. Y yo me dejé apagar. Y yo convertí algo tan maravilloso como una reunión de oración en una práctica que tenía que durar 1 hora y después irme. Y convertí una reunión de todos los santos, algo tan maravilloso, una costumbre preciosa de congregarnos cada domingo, cada miércoles, cada sábado. Algo tan maravilloso en la vida de Dios, donde nos permite compartir, donde nos permite conocernos, donde nos permite disfrutarnos, donde nos permite hacer nuevas relaciones, donde algunos de nosotros hemos encontrado el amor de nuestra vida para edificar nuestro futuro, para caminar, donde en nuestras reuniones han salido nuestros hijos, porque esa es la iglesia. La iglesia es una máquina fructífera de dar vida, 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 vida. La iglesia es una máquina fructífera de que a través de Cristo nacen hijos con entendimiento, con un entendimiento claro. Se forman familias, se crean amistades. Hay milagros entre nosotros. El Señor se deleita entre nosotros. El Señor se deleita en las canciones de su iglesia, se deleita en las oraciones de su iglesia, se deleita en las predicaciones de su propia persona, y Él como testigo nos ve y nos oye y nos inspira y dice: están hablando de mí, me están partiendo como el pan, como la mesa. Me están repartiendo entre todos. Y cuando entonces alguien nos habla y reparte a Cristo entre todos, Él hace sus cosas. Él te fortalece, Él te levanta, Él te devuelve la esperanza, Él te anima, Él te dice sí, ese llamado está ahí, Él te confirma, Él te afirma. No necesito ningún aditivo, no necesito ningún aditivo, no necesito una oración más. No necesito una canción más, no necesito una ofrenda más, no necesito un diezmo más, lo necesitamos a Él. No necesitamos una reunión más, no necesitamos un congreso más, no necesitamos un ministerio más, no necesitamos un hermano más para que haga algo. Necesitamos personas que lo amen a Él, que de manera saludable se sienten y digan: todo lo que estoy haciendo puede estar bien,
Porque es mejor hacer esto que practicar el pecado. Es mejor practicar esto que moralmente es bueno, que practicar el adulterio, que practicar la fornicación, que practicar el egoísmo, que practicar el odio. Por eso la Biblia habla y dice que los hijos de Dios no practican, no se entrenan, no se preparan, no se forman para el pecado. Los hijos de Dios no practican el pecado. ¿Por qué? Porque las prácticas de los hijos de Dios están cargadas de la vida de Dios. Y son prácticas espirituales, donde 2 o 3 se reúnen a orar, porque les tocó el lunes orar por la congregación. Y ya no es una práctica espiritual, entre comillas, es una práctica saludable que aumenta la vida de Dios en esa oración. Ya los hermanos no se reúnen el domingo porque es la práctica hermosa de poder congregarnos. Y tratamos de convencer a los hermanos, ¿no están contentos de estar acá? Sí. ¿Qué van a decir? No. Porque el que dice que no, ese es el verdadero hermano, pero queda mal con todos los que practican de una manera vacía el congregar. Pero entonces cuando nosotros, de todas nuestras prácticas, disfrutamos la vida del Señor en medio. No, hermano, póngame una cara de sonrisa, por favor. Piense solamente en esto, no piense en la prédica, piense que es domingo a la mañana y que va a tener la tarde libre la mayoría de ustedes. Y eso solo tiene que hacer sonreír. Salimos de la hipocresía. No se ofenda, no le estoy diciendo hipócrita, me estoy incluyendo. Salimos de la hipocresía. Hermanos, a veces abrimos la Biblia, no la leemos. La abrimos porque nuestra conciencia adoptó una práctica, nuestra mente adoptó un entendimiento que es, tengo que leer la Biblia, pero no lo estoy encontrando a Él. Ahora, si usted me pregunta, entonces no leo la Biblia, porque son todos extremos, ¿no? No, sí, la leo. Léala. Es con una práctica, léala con práctica. Prefiero que lea la Biblia y no otra cosa. Pero fíjese que después todo el alrededor lo atrae más que las Escrituras. Porque en las Escrituras usted no y yo no encontramos la vida. Y termino con esto. Por eso usted y yo tenemos un desafío por delante. Si se pone de pie no se me distrae porque hay un ambiente precioso. Recuerde que tenemos la mesa del Señor en los próximos minutos. Quiere ponerse de pie, pero no se me distraiga porque hay un ambiente precioso. Hay un ambiente precioso. Solo antes de continuar en los próximos 5 minutos que me quedan. ¿Va bien? ¿Vamos bien? Decime vos, amor. Ahora sí, ya está. Si me dice ella. ¿Vamos bien? Quisiera desafiarlo. Pero no yo. Yo no soy nadie para desafiarlo a usted. Quisiera desafiarlo con las Escrituras. Las Escrituras son determinantes. ¿Con qué desafían las Escrituras las prácticas espirituales, entre comillas? ¿Sabe con qué? Con la vida en Cristo. Mire, vivir en las cuestiones que tienen que ver con prácticas que parecen espirituales es una cosa, pero andar en el Espíritu es otra. Y el apóstol Pablo lo que hace es, los voy a despertar. Y entonces él aparece y dice, esto es muy fuerte, muchachos, imagínense lo que va a pasar con la alabanza cuando recupere, no la perdieron nunca, pero cuando aumente la dinámica de vivir en el Espíritu. Mire lo que va a pasar en todos nosotros cuando recuperemos la dinámica de andar en el Espíritu, no de practicar cosas solamente espirituales. Y el apóstol Pablo presenta un desafío y dice, déjenmelo llevar así como si fuera 2025. Bueno, quiero mostrarles un desafío. Imagínense que él estuviera predicando y dijera, quiero mostrarles un desafío. No sé cuántos van a aceptar este desafío. Viste que estos desafíos son muy diferentes a los desafíos que muchos predican hoy, que se llaman apóstoles, ¿no? A ver el desafío de cuántos pueden dar un auto para mostrar que... No.
Él dice, vamos a mostrar un desafío diferente. Quiero mostrarles el desafío de recuperar la vida en el Espíritu. Y entonces Él arranca con frases como estas. Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. Efesios capítulo 6 versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículo 25, si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. ¡Wow! ¡Wow! A las prácticas espirituales vacías de la vida de Dios, todo esto no le interesa. Pero a alguien que ama a Dios, sí. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, sí se puede orar en todo tiempo. Suplicando, sí se puede suplicar en todo tiempo, en el Espíritu. Gálatas 5:25, si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos que el Espíritu también nos guíe. Hermano, ¿qué demuestran estas palabras? La esencia de las prácticas espirituales. Las prácticas espirituales, la esencia de lo que nosotros consideramos espiritual debe ser volver a la vida del Espíritu. Es decir, no es lo mismo orar que orar en el Espíritu. No es lo mismo estar en un auditorio que llamamos iglesia que andar en el Espíritu. No es lo mismo vivir una vida con Dios y en Dios que una vida por el Espíritu y en la guía del Espíritu. Levanta tu mano un segundo, por favor, ahí donde estás. Permítele al Espíritu Santo que lo edifique en esta mañana. Vamos, pero solo si usted quiere, eleve su voz y eleve un segundito la demanda espiritual. Eleve su voz. Es relevante para nosotros. Cierre sus ojos un instante si quiere. Es relevante para nosotros entender y comprender que la iglesia se edifica en y por el Espíritu. Y en esta mañana, Señor, la vida la vida espiritual de la iglesia ya no la fundamentaremos en prácticas. Por favor, ora un segundo. Ya no lo fundamentaremos en prácticas. Esta mañana oré. Ya no lo fundamentaremos en prácticas. Esta tarde leí. Ya no lo fundamentaremos en prácticas. Hoy a la noche me acosté orando. Lo haremos desde el Espíritu. Y ya no será mañana, ya no será tarde, no será noche, será todo el tiempo. Una vida espiritual rendida a Él. Una vida espiritual rendida. Señor, en esta mañana rendimos todas nuestras prácticas. Rendimos no para abandonarlas, sino para pedirle a tu Espíritu que nos guíe sobre qué prácticas mantener para disfrutar de esta vida. Señor, que nuestro paso con Ceci por esta congregación, nuestra casa también, Señor, sea un paso saludable, donde podamos no solamente dar algo para aportar a los hermanos, sino aprender. Y hemos aprendido, Señor, hemos aprendido porque cuando estuvimos en la oficina con los pastores, fundadores del ministerio, hemos charlado y hemos aprendido en el Espíritu cosas que ellos nos impartieron. De una generación que dio su vida para servirlo, con errores y con aciertos. Y nosotros todos aquí, en esta parte de la historia, en esta ciudad, a esta hora, Señor, permítenos abrir los ojos para ver cuánto hemos rendido nuestra vida a prácticas. Sin embargo, gracias, porque no permitiste que tapemos esa voz interna que nos provocaba hacia un abismo de fe. Aleluya. Gracias por no desistir. Señor, gracias por no desistir. Que cuando con mis prácticas traté de calmar la conciencia,
no me dejaste tranquilo, Señor. Y me impulsaste. Salí de tu casa, salí de tu cama, salí de tu trabajo, salí de acá, salí de ahí. Y ahí estaba tu lucha interna y mi lucha interna. No puedo. Si hago esto, ¿qué pasa? Si hago esto, ¿qué viene? Si hago esto, ¿qué va a pasar con mis hijos? Si hago esto. Y es el espíritu, es el espíritu. Es el espíritu que empuja, es el espíritu que empuja, es el espíritu que empuja. Es el espíritu que empuja y que mueve, y que mueve. Y que mueve. Por eso en esta mañana, si puedes, eleva tu voz y dale gracias a Dios. No como alguien que quiere recibir algo de Dios, porque ya lo recibiste, sino como alguien que tiene la fuerza para ponerse de pie espiritualmente y hablar con los pastores y decirle a los pastores: aquí estamos. Acá está recuperando, pastor, pastora, pastores. Acá está recuperando no a alguien perdido fuera de la casa, sino a alguien perdido dentro de la casa. Perdido en sus rutinas, en su pensamiento, en su justicia propia. Perdido en su ofensa. Perdido en su práctica interna. Perdido ahí, Señor. Aquí estoy, pastor. Aquí estoy. Solo quiero ser recuperado para ser un instrumento útil en tus manos.